Trump el responsable del colapso de Silicon Valley Bank. Tras el colapso de Silicon Valley Bank, SVB, y con los fantasmas del 2008 sobrevolando los mercados internacionales, el Banco Central Europeo salió rápidamente al paso para rechazar una situación similar en el viejo continente, donde el sector bancario está sometido a unas normas más estrictas que sus colegas norteamericanos. Gracias a la laxitud donde se muestra... No, laxitud mostrada por la administración de Trump. Sí. ¿Listo? ¿Sigo? Sí. Las críticas están llegando principalmente del Partido Demócrata, que señalan como responsable de la quiebra de SVB y posterior caída del Signature Bank Ajá. y Silvergate. Ajá. Capital al expresidente estadounidense por flexibilizar la legislación destinada a garantizar la solvencia de las instituciones financieras. Edgar, no mire la pantalla. ¿Qué se le queda de eso que usted me acaba de leer? No mire la pantalla. ¿Qué se le queda de eso? Pues los Estados Unidos están culpando a Donald Trump del colapso. ¿Por qué? ¿Del colapso de qué? De la entidad. Ok, ¿y por qué? ¿Bajo qué criterio? Por malas críticas o malas determinaciones en los mercados financieros dentro del Banco Central. No, ojo con esto, ojo con esto. Y eso era lo que quería, para que de pronto en próximas lecturas su merced me ayude, para que usted tiene que aprender frente a esto, ¿listo? Y no pasa absolutamente nada. Cuando yo toco una noticia, ¿cierto? Yo no puedo empezar a extraer información de un lado y de otro y quitarle el contexto a la noticia, ¿sí? Entonces yo siempre tengo que jugar con la noticia frente a la secuencia que me está diciendo, ¿sí? Pero cuando usted hace eso, por eso es que siempre en las noticias, cuando su merced llega acá, siempre extrae una cosa, pero ya sé por qué es. Porque usted tiene ahí abierto el archivo, ¿cierto? Y empieza a hablar de palabras como se le va quedando. Entonces usted va cogiendo acá, internacional, Bailey Bank. Yo esa noticia yo la tengo acá en Word. Claro, porque usted la maneja, y cuando usted la maneja, usted empieza a extraer cosas y deja el contexto incongruente, ¿sí? Entonces tenemos dos párrafos. Tiene razón, porque yo no se la puedo memorizar. No, es que yo no le estoy diciendo que me la memorice, ni tampoco le estoy diciendo que coja esas partes, porque deja incongruente la noticia, ¿sí? ¿Qué significa incongruente la noticia? Que su merced empieza a hablar de una cosa, ¿cierto? Que a la larga, cuando yo le pregunto sobre algo, no vamos a entender lo que está hablando. Usted empezó hablándome de algo, le dije, ¿qué es lo que están diciendo mis compañeros? O mejor dicho, hábleme sobre la noticia. Usted empieza a decir, es que fracasa el banco por Donald Trump porque los mercados a nivel internacional fracasan. Sí, profe. ¿Sí? Eso fue lo que usted me dijo, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque usted cogió de una parte y de otra y empieza a armar, y eso no es la idea. ¿Cómo hubiese sido importante que hubiera hecho? Hay un contexto. ¿Cuál es el contexto? El fracaso o el colapso de una entidad financiera. Que detrás de eso se vinieron otras entidades financieras, que a la larga no me interesan que pronuncien exactamente, ¿sí? Porque eso queda, pues eso ya cada quien, ¿sí? ¿Qué pasa con esta noticia? Le están aludiendo la responsabilidad a Donald Trump. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí viene lo interesante y lo que no ha tocado. Porque fue tan flexible, o como lo dice ahí, tan, ¿cómo es la palabra que utilizan ahí? Tan, se me escapa así no la conozcan.
Importante Mire. la voz. Laxitud. ¿Qué es laxitud? Sinónimo de flexible, ¿sí? De permeable, que dejó que el sistema financiero fuera totalmente débil, flexible. ¿Para qué? Porque no, así tal cual como lo está mostrando ahí, mire, lo dice ahí, donde el sector bancario está sometido a unas normas más estrictas que sus colegas norteamericanos. Pero gracias a Donald Trump, esas normas ya no existían, eran totalmente flexibles, ¿sí? Pero no es por la culpa de los mercados a nivel internacional, ¿sí? Entonces probablemente, ¿qué hizo su merced? Yo Cogió... lo que hice fue empezar a construir una opinión de lo que yo pensaba en eso, sino que por tema de los nervios, pues no me supe Expresar. Ah, ok, perfecto. Pero entonces la invitación Pero sin embargo fue una noticia que yo consulté con relacionado, ¿cómo es que se llama el tema? sobre la caída Bailey. o el fracaso de Silicon Valley Bank, pero de mejora para las próximas y para todos. Eso no solamente es para Edgar, para todos, ¿listo? Que cuando revisen un contexto, porque eso les va a pasar en las pruebas Saber Pro, cuando les toque escribir, ¿sí? Cuando les toque escribir es con base en una lectura que aparece ahí, y ahí sí ya no se pueden inventar nada, ni pueden buscar por internet ni nada, porque es un documento que le entregan ahí y tienen que armar un texto argumentativo frente a eso, ¿sí? Entonces tienen que buscar un contexto y frente a ese contexto armar una opinión. ¿Cuál es el contexto acá? Ya me lo está diciendo acá la noticia al inicio. Fracasó Silicon Valley Bank y otras entidades financieras porque gracias en el gobierno de Donald Trump fue muy flexible en todo el sistema financiero. ¿Flexible en qué? En las normas que se estaban estableciendo. Ya. Sin embargo, o sea, a mí me está sucediendo casi lo que pasó con el libro del corte pasado. Correcto. Yo lo que hice fue leer y escribir lo que... Su opinión, pero no es su opinión, sino que yo les estoy pidiendo que me generen un contexto frente a lo que están leyendo. De hecho, ese contexto que su merced me dijo de que Silicon Valley Bank fracasó por los mercados a nivel internacional, eso es irreal, ¿sí? No es cierto. Fracasó producto de todo lo que sus compañeros estaban diciendo, ¿sí? Que no sé, que entregaban préstamos, ya las... Usted dijo que habláramos sobre la caída, ¿cierto? Sí, señor. ¿A qué se debe esa caída? ¿A los mercados a nivel internacional? Pues de esto sí. Si yo le pregunto a usted en este momento a qué se debe que usted venga a la universidad, ¿usted qué me va a responder? O bueno, ¿a qué se debe que usted coma todos los días? No, señor, porque me da hambre. Sí, me da... ¿Sí ve? ¿A qué se debe que usted se alimente todos los días? Pues porque me da hambre. ¿Sí? Claro, eso. ¿A qué se debe que usted venga a estudiar todos los días? Pues porque quiero aprender. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que a qué se debe que esta entidad financiera cayera. Mira, ahí lo está diciendo, mire. Sin embargo, un ejemplo, yo consulto una noticia... Correcto. Usted puede dar toda la opinión que usted quiera frente a la noticia, pero la opinión tiene que ser con base en ese contexto. Por eso es que yo quise buscar la noticia para saber de dónde usted decía lo del fracaso de los mercados a nivel internacional. Bueno, eso fue una opinión mía, pero mala. Por eso toca revisar bien el tema de la lectura. ¿Listo? Cuando leamos, revisar bien el tema de la lectura. Y por lo que yo pues, estuve también leyendo las otras lecturas, pues también pues no me fijé muy bien. Pero no nos debemos desviar del punto focal, que es Silicon Valley Bank, ¿sí? Ese es el punto focal. ¿Por qué cayó? Esa noticia nos está mostrando que por la laxitud de las leyes, por las normas que hay en Estados Unidos, ¿sí? Hay otros autores que opinan cualquier otra cosa. ¿Claro? Pero hay algo en este momento claro. ¿Cuál fue
el detonante de por qué Silicon Valley Bank fracasa. ¿Qué pasó? ¿Tenía cómo pagar o no tenía cómo pagar? No, profe. Correcto. Es que dicen que ellos compraron los bonos Sí, y en a una pandemia. renta fija y era cuando las tasas estaban buenas, como en el tema de los CDT ahorita. Pero digamos, si las tasas llegan a bajar, las tasas de interés... ¿Se escucha, Edgar? No mire el computador, póngale cuidado. O sea, es como casi un ejemplo. Ahorita las tasas de CDT están buenas, ¿no? Por el tema de que las tasas de interés normal están altas. Pero en el momento que las tasas comiencen a bajar de los créditos, va a afectar esos CDT y las tasas, o sea, la rentabilidad es muy baja. Como, a ver, yo haber abierto un CDT en pandemia, o sea, en pandemia los CDT no tienen una rentabilidad, es casi igual que los bonos. Dice que se aperturaron una gran cantidad de bonos con el dinero de las personas. Ujú. ¿Se Con acuerdan? una renta Es fija. que mire que yo, por eso yo digo, todo lo que yo les explico a ustedes, generen esa Inquietud. similitud. ¿Se acuerdan cuando yo les hice a ustedes la estructura? Es que yo, por eso digo, el estudiante que me coja la lógica de lo que yo le explico, pasa mi materia facilito, porque todo va concatenado. Mire, yo les había hablado a ustedes de la estructura de capital, activo, pasivo y patrimonio. Sí. ¿Sí? Cuando una empresa emite acciones, ¿por dónde lo hace? ¿Por dónde? ¿Por dónde lo hace? Por el patrimonio. ¿Sí ven que no han cogido la lógica? Por el patrimonio. Sí, porque ¿Sí? son acciones. Son Y acciones cuando deciden emitir bonos, ¿por dónde lo hace? por el patrimonio. Por el pasivo. Por el pasivo. Acciones y Ujú. bonos. Edgar, ponga atención, présteme atención. Entonces, si lo hace, si acá que estoy diciendo, es una deuda que yo voy a contraer con un tercero. Sí. ¿Cuál es el tercero? Pues miren, los clientes, los acreedores. Ujú. Entonces, si yo quiero emitir bonos, ¿cierto? Acuérdense que los bonos es un mercado de renta ¿qué? Renta fija. Entonces yo le debo garantizar al usuario, al tenedor de esos bonos, una rentabilidad ¿qué? Fija. Me debo comprometer con esa persona a pagarle un ¿qué? Un interés, una rentabilidad fija. Entonces cuando esta entidad, este banco, emitió títulos como bonos, ¿cierto? Entonces yo le estoy diciendo a ese usuario, Fresco, usted entrégueme la plata y yo me voy a comprometer con usted a entregarle una rentabilidad. Pues esta empresa, Silicon Valley Bank, ya no tenía cómo entregarle esa rentabilidad a esos usuarios, pero había un compromiso. ¿Cuál era el compromiso? Pues entregarle esa rentabilidad. Ese es el compromiso que adquirí. Esa es la obligación que adquirí como entidad financiera. Ya no lo tenía. No tengo plata. Suerte. Pero yo no le puedo decir suerte. No es que hay un título valor. Ese título valor me está consagrando una obligatoriedad que yo tengo que pagarle a esa persona. ¿Cuál es el riesgo que se está materializando, que se materializó acá? Y lo vimos. ¿Se acuerdan? Riesgos cuantificables y no cuantificables. El de contraparte del emisor. El emisor no tiene cómo pagarle al cliente. ¿Se acuerdan? El riesgo de emisor. El emisor no tiene cómo pagarle al cliente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esos riesgos que vimos? Sí. Riesgo de contraparte. El emisor no tiene cómo pagarle al usuario. ¿Y por qué no tiene cómo pagarle? Pues porque no hay dinero. Pero eso también no sería liquidez. Liquidez es que la empresa se quede en quien no tenga dinero, pero puede ser o la empresa o la persona. Por eso, pero también entraría, ¿no? Porque prácticamente ellos se quedaron sin dinero. Pero acá es más del emisor, del cumplimiento de una Sí, obligación. porque yo leí que ellos también vendieron las acciones como en 21 millones, yo no sé qué. Y realmente lo que se retiró fueron como 44. Entonces, Pero por eso acá, también quedaron. como acá hay un riesgo de contraparte, ¿cuál es el riesgo de contraparte? Que yo no tenga cómo cumplir una obligación. Ahí fue el nacimiento de eso. ¿A qué conlleva eso también? A un riesgo de liquidez, ¿sí? Porque por la liquidez es toda la entidad financiera, pero el riesgo que dio nacimiento a eso
fue el riesgo de cumplimiento de una obligación. El emisor no tenía cómo entregarle al usuario una rentabilidad. Edgar. Con respecto a la noticia y respecto Sí, señor. a la corrección Ajá. que usted estaba haciendo Ujú. en el manejo, Sí, señor. ellos dieron su opinión, o sea, la opinión de ellos está buena, ¿sí me hago entender? Sí. La opinión mía está mal. No, Eso señor. quiere decir No que es. la corrección tiene que llegar solamente a mí, a Mm. ellos no, porque ellos opinan No, para todos. manejan bien el Para manejo. para todos va la corrección. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo fui el que cometí el error. Todos probablemente lo tuvieron que haber cometido. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos opinaron No. Pero No faltó el leer tema es más. que él no está haciendo una corrección, está haciendo una retroalimentación. Le estoy haciendo una retroalimentación a todos y todos probablemente cometieron el mismo error que su merced haya cometido. Acá yo lo que les estoy diciendo es que cuando vayan a leer algo, siempre ubiquen un contexto, ¿sí? Mejor dicho, me voy para clase de escritura, ¿cierto? Entonces cuando ustedes llegan y leen algo, una noticia, ustedes siempre busquen un contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Qué va a emitir? Títulos de renta fija. ¿Por qué? Porque le va a garantizar al tercero, ¿cierto? A la contraparte, ¿sí? Una rentabilidad. Que yo le tengo que pagar un qué, un interés, una rentabilidad fija. Esta entidad no tenía cómo pagarle esa rentabilidad fija. Llega un punto en que colapsa, ¿sí? ¿Qué le toca para cerrar ahí ese tema? ¿Qué le toca hacer el gobierno específicamente actuando a través del Banco Central de los Estados Unidos, que se llama ¿cómo? ¿Ah? ¿Cómo se llama el Banco Central de los Estados Unidos? Bank Central, Bank Central. ¿no? Banking Central. El Banco de la Reserva Federal. Mire ese fondo de garantía de depósito. Es que ellos tienen ¿un qué? Fondo. Un fondo de garantía, como Es nosotros para la una- tenemos, para que se una llama emergencia. ¿cómo? El fondo. ¿Cómo se llama el de nosotros? ¿Banco de la República? Usted, que usted es banco. Fondo. Usted que trabaja en un banco. ¿Cómo se llama el fondo de garantías de nosotros? ¿Ah? Karen, ¿usted que trabaja en el banco? Fútbol. Fogafín. Fogafín. Es que Fondo Nacional de Garantía de esa es la Colombia. sigla, pero está en Fondo Nacional de Garantía. ¿Listo? Entonces Fogafín, al igual que en Estados Unidos existe un fondo, entra a respaldar. ¿A quién va a respaldar? Para entidad financiera que. A los que tienen depositados sus ahorros en esta entidad, a los depositantes. A ellos es los que el Fondo de Garantías de los Estados Unidos empieza a emitirles dinero para poderle garantizar que no van a perder su plata. Pero profesor, fondos casi nunca cubren el total de la deuda, ¿no? Pero el 100%. presidente de los Estados Unidos le está garantizando asegurando. que sí les va a garantizar El 100%. todos sus depósitos. Hay personas, por ejemplo, y eso pasó, que habían personas que cuando les dijeron, oiga, pilas, retire su dinero porque Silicon Valley Bank va a fracasar. Y cuando fueron a retirar, ya no podían retirar la Como plata. lo que usted dijo con la ¿Sí? situación acá en Colombia, ¿no? ¿Cómo? Para la falla. Ya no podían retirar su plata. ¿Listo? Entonces, eso es complicadísimo. Uy, bomba. Acá afortunadamente no nos ha pasado eso. Pero donde llegue a pasar, imagínense dónde tienen ustedes la plata. Más vale no tengo plata. Aquí en Colombia no hacen eso. Debajo del colchón, Más vale no tengo. Varios Estoy, bancos. estoy en varios seguro, bancos. estoy seguro que no. En varios bancos, profe. Y acá sí les cuento, acá no responden el 100%. No. No, profe, tiene que uno morirse para que el seguro y la deuda. Una cooperativa tampoco, a una cooperativa no responde. Menos peor. Responden hasta Depende del y total, depende de lo que tengan. por ahí el Y yéndole 50%. Mm. Y eso, Yéndole. eso es lo que responde el Fondo Nacional de Garantías. Por eso Millero tiene plata en Nequi. Y metanla debajo del colchón, no, Y pues, que se la roben. Profe, ¿usted dónde la Y tiene? la robe la mamá. en la vivienda. Yo no tengo plata. ¿Peligra esa plata?
¿Listo? ¿Claros? ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, profe. ¿En qué consistió, con mucho gusto, Edgar, en qué consistió el corralito? ¿También fue una crisis? Fabiana. Un fenómeno, profe. en la ¿No qué? Entonces, Elizabeth. ¿Tienes Elizabeth? Fabi. ¿Se llama Elizabeth? Profe, Dayana Elizabeth. Dayana. Darle Diana Rocha. Dice que consistía en mantener un tipo de cambio fijo del peso con respaldo al dólar. O sea, Dice que tocaba tener un tipo de cambio fijo Consistía en- del peso, mantener un tipo de cambio fijo del peso frente al dólar. ajá, el Ok. nivel del peso por un dólar. El Y un nivel, peso por un dólar. un peso por un dólar. O sea, ok, listo. Sí. Ajá, ¿y qué más? Dice que la intención era acabar con la inflación que este tenía, bueno, En, se caracterizó por la estabilidad. Bueno, ellos como que hicieron algo para llegar a hacer eso y que se vieron resultados en los primeros años Ujú. y que se caracterizó por la estabilidad de precios y por el crecimiento económico. Ok, ¿qué más tienen frente a eso? Pero lo del correcto prácticamente era que el Estado estaba prohibiendo, digamos, que la gente retirara hasta ciertas cantidades semanalmente, que era hasta $250. 250 pesos o Un dólares. índice, Dinero en puede ser. efectivo. Entonces, que eso es lo que estaba prácticamente, se generó eso, el corralito. Hubo una restricción también por una Por parte del recesión gobierno. económica que hubo por el tema también de las alzas en las tasas de interés. Sí. y todo ese tema. Entonces también hubo una recesión económica, pero el gobierno tomó medidas de que, digamos, Se supone que eso eran medidas. Los bancos. las personas que, los depositantes no Sacaran dinero. sacaran el dinero que tenían ahorrado dentro de esas entidades. También la deuda estaba súper grande, la deuda de Argentina, entonces por eso el gobierno también decidió cómo restringir esas. ¿Edgar entendió sobre el corralito? ¿No entendió sobre el corralito? Ok. ¿Alguien puede explicar sobre el corralito nuevamente? Yo sí te entendí. Manuel, ¿usted no lo hemos ¿Lo escuchado? explico yo? Ok, Claro, sí. listo. Entonces, ¿qué pasaba con el corralito? Resulta que, como su palabra lo dice, que es un corral. Encerrar. Encerrado. ¿Cierto? Cerrar. Y literal le cerraron la posibilidad a que los usuarios pudieran retirar de las entidades financieras hasta cierto monto que tenían depositado en esas entidades financieras. 250 pesos. ¿Y eso por qué lo hacían? Eso tenía un fin, y era poder controlar que el tipo de cambio en la economía estuviera sobrevaluado o devaluado. ¿Sí? Porque ellos acababan de salir de un periodo de recesión económica. ¿Sí? Entonces, frente a ese periodo de recesión económica, se dijeron, vamos a cerrar todo. Y esa cerrada lo que me iba a implicar era que las personas no tuvieran cómo consumir o cómo sacar la plata, porque ya ellos estaban garantizando que todos los ahorros iban a estar. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, tiene 500.000 pesos, solamente puede retirar 100.000 pesos. Y no pueden hacer transferencias al exterior Nada, tampoco. solamente podía tener usted 100.000 pesos retirados, nada más. Entonces uno iba a decir, venga, pero ¿cómo así? O sea, que yo me muero de hambre, pues jodió, hermanito, se jodió, porque solamente puede tener, Los 400. no es que los está perdiendo, es que no se los deja sacar. Pero ¿cuál era el mecanismo del banco o del Estado? Era coger ese dinero, ¿cierto? Y poderlo utilizar ¿para qué? ¿Para comprar qué? Para comprar títulos, valores o poder pagar la deuda externa. Y después, ¿qué le decía al usuario? Pues yo lo respondo el otro mes. ¿Cómo? Con la producción del país. La rentabilidad se la entrego después. Y como usted nos iba a dar cuenta, porque como usted ya no necesitaba los 400.000 pesos, porque los 400.000 pesos no los podía utilizar durante un mes o 2 meses, dependiendo de la periodicidad. Solamente los 100.000 pesos. Correcto. ¿Qué similitudes creen ustedes que sucedió con Silicon Valley Bank? ¿Qué creen que se asemeje? ¿A qué crees que se asemeje eso? Pues al pánico
pánico. Bueno, uno, el pánico por parte de los depositantes, ¿sí? Pues que todos decidieron empezar a sacar el dinero, Ujú. pero que en Argentina pues hubo una restricción. Lo segundo fue el tema de la emisión de bonos, ¿sí? De títulos valor, para poder responder a las obligaciones que tenían, porque también había una caída en, Ujú. pues, En el precio de las acciones. Ajá, en el precio de las acciones. Entonces, pues para mí son esas similitudes. ¿Qué otras similitudes cree que existieron? ¿Me quedó dormido? No, es que. Pues creo que digamos ¿Me duele la cabeza? No. ¿Qué? que en Argentina, digamos, la limitación, o sea, el tema del dinero, en Argentina la limitación de tener el dinero y en Estados Unidos que es no tenerlo literalmente. Porque tuvieron como la pérdida ocasional porque sin saber en qué momento les respondan por el dinero. Es como que el juego de la estabilidad económica de las personas. Esa me gusta. Que en Estados Unidos no se tenía el dinero, ¿cierto? A simple vista no había dinero. En Argentina a simple vista sí ya estaba el dinero, ¿cierto? Pero igual Pero no se podía limitado, usar, pero no profe. se podía Sí, usar, exacto. ¿cierto? Exactamente lo mismo pasaba en Estados Unidos. En Estados Unidos se supone que estaba el dinero, ¿cierto? Pero realmente no estaba. Y a la larga le puede pasar algo a Argentina, o sea, ¿quién responde que los bonos o los contratos de pronto llega a pasar lo mismo? O sea, ¿qué tal que la No, gente- eso ya no pasa. O sea, ya en Argentina ya pasó eso, Pero ¿sí? 20 años decía una noticia. Aún del sigue siglo- presentándose, no sé. Ah, bueno, no, que hay repercusiones ahorita, que, o sea, Sí, quedaron las sí. repercusiones, claro, por supuesto. Porque no se recupera la muy moneda de rápido. allá. ¿Por qué? ¿Qué pasó frente a eso? Ay, ¿Qué pasaría frente a eso? Mire, y eso es lo más simple. Si yo le estoy restringiendo a la persona que consuma, no hay circulación ¿cierto? no hay masa No hay circulación del dinero. de masa- Y al no existir circulación del dinero, ¿qué va a pasar con los productos? pues se pierde el valor adquisitivo. Como ¿Se van a abaratar o se van a elevar? Si hay escasez del dinero. ¿Qué creen ustedes? se eleva. Yo no voy a tener cómo consumir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el usuario que va a decir, oiga, es que me cuesta muchísimo, me cuesta mucho trabajo hacer una torta, ¿cierto? ¿Quién me va a comprar esa torta? El jabón do, profe. ¿Ah? Por ejemplo, un jabón que yo compro para bañarme. Ayer en la noche llegué y lo fui a comprar a la tienda. Subió el 50% de 3.200 a 3.200. ¿Usted está diciendo que nos vamos a volver como No, Argentina? profe, a 5.300. Pues no se bañe. Total. Jabón rey, jabón rey, jabón Jabón tigre. rey. Jabón de Tigre. tigre. Ahora Pero me- es que hasta el ahora jabón me rey llegó eso a subió. la cabeza, Ah, un profe, ahora- poquito. dije, no. Entonces, eso tocaron pasa y eso es las consecuencias que dejaron en Argentina. Y otra Sí. similitud es la de esa liquidez y solvencia, la desconfianza de los Ah, exacto, ya no hay confianza. El tema de la Y, esa, cualitativa, y ¿no? eso La parte es, cualitativa. eso es una semejanza, mejor dicho, 100%. En Estados Unidos la desconfianza es enorme frente a las entidades financieras, porque ahorita están viendo que lo No que hay consideraban seguridad. más seguro, ya ahorita no lo es. ¿Listo? Independientemente que el Estado le diga, le voy a responder en un 100%, ya no lo va a hacer. No. Ahora- Al caerse, digamos, la entidad Financiera. financiera más grande, pues hace que las otras Haya también, volatilidad, repercuten en las otras especulaciones. porque genera la incertidumbre. Y eso se replicó acá en Colombia también exactamente lo mismo con entidades financieras. ¿Por qué? Porque la gente está pensando de que entidades como Bancolombia, como Da Vivienda van a caer. Profe, No son encontré seguras. En Muy Twitter grave. de noche subió una alerta por la cadena 5 Byte. Decían que en Argentina también podía colapsar las principales entidades bancarias españolas como el Santander y el Unican rondaban con el como Pero es que Argentina hay otros 5,5%. factores también que están influyendo en la... Por el tema de la economía, Y por podían la hablar relación. y podían hablar y también hablan del descenso del CaixaBank y del BBVA. El BBVA. El BBVA es español. ¿Listo? Sí. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno. ¿Preguntas hasta ahí? No. ¿No? ¿No? No, señor. Bueno, empezamos con el segundo corte que son tipos de análisis. Y acá vamos a ver dos Ay, tipos ya de para análisis. porque acá- ¿Listo? Los tipos de análisis se suscriben para que el
futuro inversionista, Por el apagón. quien actúa a través de un intermediario, ¿para qué? Comprar acciones. Para comprar o vender acciones, negociar en el mercado de capitales, ¿cierto? Entonces ese análisis que utiliza el inversionista es para que deje de ser ¿qué? Inseguro, un especulador, un adivinador, ¿sí? Entonces en el mercado existen dos tipos de análisis y en el libro ustedes lo van a encontrar y léanlo para que les profundice sobre los temas que estamos tratando acá en clase. Está el análisis fundamental y el análisis técnico, ¿sí? El análisis fundamental hace referencia a aquellas noticias que yo leo en el día a día, como estas que hacemos el ejercicio de leer, porque es que una persona que lee es una persona que deja a un lado el campo de la ignorancia. Todos somos ignorantes, todos, y no le tengan miedo cuando le dicen es que usted es ignorante. Lógico, a mí si me dicen soy ignorante en el tema de tejer o costura, soy totalmente ignorante porque no sé ni enhebrar un hilo en una aguja. O sí sé que tiene que meterse ahí, pero nunca puedo atinarle a esa aguja con ese hilo. ¿Ustedes sí tienen buen ojo? Claro. Es ignorancia, pero falta de miopía. Ah, bueno, también puede ser. ¿Listo? Y muchas otras cosas más. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tengo desconocimiento. Entonces el mercado de capitales le dice, venga, para que usted pierda ese desconocimiento está el análisis fundamental, que se basa en revisar noticias, pero no son noticias cualquiera, no son noticias como Shakira le vuelve a dedicar una canción a Piqué. O revistas también que son... No, toca noticias que realmente tengan incidencia frente a la inversión que uno está haciendo. Entonces, por ejemplo, una noticia de por qué posiblemente cayó el precio de la acción de la vivienda y Bancolombia, ¿a qué se debe? A la situación de incertidumbre que están viviendo los mercados a nivel internacional, producto del fracaso o de la quiebra de los 3 bancos en Estados Unidos, entre ellos el más famoso, el Silicon Valley Bank. ¿Sí? Eso es una noticia muy relevante, jóvenes, demasiado. De hecho, si yo llego, ahí está encendida las pantallas. De hecho, si yo llego por ejemplo acá y reviso, les digo por acá, a ver, miremos Banco de la Vivienda, acción. Le llego acá a noticias, ¿cierto? Mire lo que me dice acá, mire, es que hace una semana, mire. Eso fue el jueves de la... ¿Sí ven? Entonces mira, acá ya nomás me lo está diciendo. Acciones de Bancolombia y de Vivienda también sienten estragos de quiebra por Silicon Valley Bank. ¿Sí? Entonces esta noticia es muy relevante para mi inversión. Y si yo tengo conocimiento de esta noticia, pues muy posiblemente, ¿para qué voy a entrar de cabeza a invertir en esto? Porque la acción va a seguir cayendo. ¿Sí? Y acá me lo dice. Pese a los efectos negativos del cierre, la mayor quiebra bancaria y de expertos en economía como Andrés Moreno, profesor de la Facultad de Economía, dice que Bancolombia y la Vivienda también han sufrido estragos tras la quiebra de los bancos estadounidenses. Y para nadie es un secreto que eso iba a pasar. ¿Por qué iba a pasar? Porque la gente maneja esa comunicación de que si algo pasa en Estados Unidos, inmediatamente también se ve reflejado acá en Colombia. ¿Están golpeando? Sí, señor. Buscamos sobre eso. Hay otra partecita acá dentro de los tipos de análisis que son los indicadores bursátiles. ¿Qué son los indicadores bursátiles? ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros veíamos los indicadores financieros en análisis financiero? Que veíamos el ROA, el EBIT, el EBITDA, que veíamos la rotación de inventario, la rotación de activos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de eso? Sí, El pues. ROA, el ROE, todo eso. La prueba ácida. ¿Se acuerdan por allá con el profesor Tello? ¿O con quién vieron eso? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, resulta que esos indicadores me ayudan a darle una lectura o una interpretación a los estados financieros para saber cómo se encuentra la empresa financieramente. ¿Listo? Pero
hay unos indicadores bursátiles que me ayudan a entender cómo está la empresa en el mercado de capitales. Es decir, por ejemplo, indicadores bursátiles, como por ejemplo la volatilidad, es un indicador bursátil, ¿sí? Hay otro indicador bursátil que es el market cap, volatilidad. El tema, no se pregunto, el tema de como la acción más la acción más transada es un No, indicador. señora, eso no es un indicador. ¿Listo? La ¿Cómo? más transada, la más demandada, ¿no? Eso es algo que pasa en el mercado. Es una información. Te entendí, información. Correcto, información. Ujú. ¿Listo? Market cap, que son el valor de las acciones en circulación por el precio actual de la acción. ¿Sí? Yo les voy a explicar todo eso. El price book, que es el precio en libros. ¿Y para qué es interesante conocer el price book? Porque yo veo el precio en libros. Price book se escribe. ¿No es Price? Price book. Se escribe Sino que le price. estoy diciendo se Ah, ok. escribe price porque ella estaba Sí, mirando. Sí, profe, porque es que speech English. Ah, I don't speak it. Entonces, es poder ver el precio en libros, es decir, en los libros contables, y ver cómo ese precio en libros ha cambiado en el precio del valor del mercado. Cuando yo cruzo esos dos precios, es decir, comparo el precio en libro con el precio de mercado, ahí es donde yo digo si la acción está sobrevalorada o subvalorada. ¿Cuándo está sobrevalorada? Cuando el precio de la acción en el mercado está por encima del precio en libro, y pilas porque hay un recalentamiento del precio de esa acción en el mercado. ¿Por qué va a haber un recalentamiento? Pues porque la acción ya la están elevando a puntos máximos que ni siquiera ha llegado el precio de la acción en libros. Es subvalorada cuando lo que está en el mercado es inferior a lo que está en libros. ¿En libros? Valor price book, el valor en libros. A ver, todas las empresas tienen unos libros contables, ¿correcto? Entonces esos libros contables, por ejemplo acá, vuelve la situación, la estructura Profe, eso es como financiera. el stock del Acá, techo. no señor, no. Acá sale un precio de la acción, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí. del Y ese primer precio emisor. en libros es la emisión de esos títulos, es lo que vale la acción en El libros. mercado primario. Pero en el mercado aparecen otros precios, que es el precio de mercado o lo que se negocia en el mercado secundario. ¿Listo? A partir de ahí yo miro si la acción está sobrevalorada o subvalorada. O sea, profe, que digamos por eso es tan importante también en el mercado El bursátil también. cuando se publican todo el tema Por de supuesto, de los libros de correcto, para yo poder ver cómo se está moviendo la compañía en el mercado. ¿Listo? Esos son indicadores bursátiles y hay más que vamos a entrar en detalle. Y está el análisis técnico, que se compone de tipos de gráficos, osciladores, líneas de tendencia y formaciones de precio. ¿Sí? Tipos de gráficos, también vamos a ver cuántos gráficos hay en el mercado. De línea, de velas, de barras, punto y figura. ¿Sí? Precios de cierre. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver. Eso que está en las pantallitas, Edgar, eso que está en las pantallas, en donde están usted cierra todas las ventanitas que está viendo. A la alza. Eso se llaman Gráfico de velas japonesas. ¿Listo? Ese es un tipo de gráfico. Y se llama velas japonesas porque también se lo voy a explicar más adelante, porque guardan la formación de una vela. Como una vela. ¿Listo? ese gráfico. Osciladores. Parece un rayo. Osciladores. Son osciladores porque hay indicadores que están acompañando el precio de la acción. Están oscilando el precio de la Sí, yo lo he acción. visto. ¿Listo? Son líneas. Y hay unas líneas de tendencia que son las que marco para saber si el mercado va al alza o va a la baja. Y son formaciones de precio Pero cuando esos eran los mismos techos. Ustedes- también pueden ser mismos techos y suelos. ¿Sí? Y hay formaciones de precio cuando yo, a partir de un análisis de ver cómo es el comportamiento de la acción históricamente, puedo anticiparme de que pueda llegar a ser ese precio. ¿Listo?
Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos duramos 15 minuticos haciendo el siguiente ejercicio. De las acciones que están acá, cada uno encienda un computador, me van a decir cuáles de esas acciones ustedes comprarían en este momento y por qué. Hagan lo que ustedes crean conveniente. Imagínense, ¿por qué ustedes toman la decisión de comprar alguna de estas acciones? Y me van a sustentar. ¿Listo? No, Edgar, presta atención. No busque así en Google. ¿Listo? ¿Qué es eso? No lo haga. De estas acciones, ¿cuál le llamaría a usted la atención comprar? Pues tengo dos candidatos. ¿Listo? O candidatos. ¿Cuál? Porque la acción es un título valor, ¿cierto? ¿Cuál de estas acciones le gustaría comprar? Dos. Sí, ¿cuál? Ecopetrol Sí, y Renzi. listo. Entonces tiene esas dos acciones, ¿cierto? Usted me va a escoger por qué compraría Ecopetrol o el Éxito. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que usted me daría para poder comprar? De hecho, usted me va a vender a mí Ecopetrol o el Éxito. ¿Cuál me va a vender? Digamos, usted escoge Ecopetrol. Usted me va a dar las razones por las cuales yo debería comprarle a usted Ecopetrol. ¿Qué razones me da? Haga el estudio. El estudio. Pero, mejor dicho, simple, no se vayan a extender, ¿listo? Me van a decir el por qué van a venderme a mí X o Y acción. Profe, ¿y acá podemos mirar el otro, ¿no? O lo que Creo decimos que nosotros. sí, Pero no me abre. Está bien. O lo que pensemos nosotros. Ahorita me parecía bien, pero. No sé, todo, déjame ver acá tu plata. Profe, si prende. ¿A usted sí le entró? Obvio. No, pero deje, para un segundo, ponga el escritorio. El escritorio. ¿Qué cosa? No, porque no aparece, me tengo que buscarlo. Aquí tampoco está, solo está Tri. Está tú. Ay, no puedo poner el computador. Mire, mi peón, quiero prender. Cuando llueve todo falla. Ay, no. Terrible. Profe, este computador se quedó así, no sé si terminar de prender. Este sí la tiene. ¿Pero te deja abrirla? Estoy en esa, profe. Profe, ¿le decimos cuál podemos comprar o cuál podemos vender? No, usted me la va a vender a mí. Entonces, lógicamente, pues usted la tiene que comprar, ¿no? Usted me va a dar las razones por las cuales usted compraría alguna de esas acciones. ¿Listo? Y me va a sustentar. Es como cuando usted quiere vender una cosa y quiere salir de ella, entonces, profe, mire, profe, ¿qué usuario le pongo? Usuario, contraseña, no, pues sin saber. Tiene que Cristian empieza a Mire, ya le prendió.
X o Y, Z, ¿sí? Y yo, bueno, listo. Muchas gracias, Karen, tal cosa. O porque hay una noticia que encontré que habla sobre tal cosa. Ahora, no me vayan a mostrar una noticia de hace 3 años, ¿no? Porque ya, ¿y hoy qué? Hace 3 años era buena, ¿no? ¿Listo? Entonces me van a mostrar algo que sea reciente. ¿Listo? ¿Claros? ¿Sí? Podemos basarnos en información que ya vemos. ¿Sí? Claro. Edgar, ¿seguro? ¿Sí le quedó claro? ¿Seguro? ¿En serio? O, Señor. ¿cómo es el ejercicio ahí? Más o menos para... Lo que les estaba explicando. Entonces ustedes se van a parar acá de frente y me van a decir por qué quieren que yo invierta en esas acciones. La pregunta que le entrego ahí, ¿cómo dice la pregunta? ¿Por qué me recomendaría comprar la acción ¿Cuál acción? Ecopetrol? Listo. Entonces usted La por... que yo escogí. Correcto. Entonces, ¿usted por qué me recomendaría a mí comprar acción de Ecopetrol? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus argumentos para que yo compre la acción de Ecopetrol? ¿Sí? Usted me va a intentar persuadir para que yo compre las acciones de Ecopetrol. O sea, yo tengo que convencerlo a usted Sí. para yo poder venderle la acción. Correcto, sí señor. Para que yo compre la acción. Convencerlo. Sí, señor. Como por ejemplo yo convencerlo a usted de que me compre una docena de manzanas. Correcto. Pero ¿cómo me la va a vender usted esa docena de manzanas? ¿Qué me va a decir? Pues la calidad y el precio. Ah, bueno. Entonces usted me va a decir todo lo que ha pasado con la acción de Ecopetrol. ¿Listo? ¿Claros?